Señores, este es el tema que nos horrorizó. Lo trajo Andrés Lerner aquí. Fíjate vos lo que se descubrió no hace mucho tiempo. Mirá, vamos a verlo. El tema monos, se descubrió que las sociedades anticipadas habían sido utilizadas por organizaciones de narcotraficantes para lavar dinero. Para lavar dinero. Impresionante. Una historia que trajo Andrés Lerner. Mirá, acá está, la publicó Ámbito. Los monos lavaron más de 1.200 millones a través de 40 sociedades ficticias. Conformaron en 24 horas sociedades de acciones simplificadas fuera del control de la IGJ. Y la verdad que es un tema preocupante. También fueron utilizadas, ¿se acuerdan? Cuando se descubrieron exportaciones truchas de carne. También se habían encontrado que había un montón de empresas que no existían, o que eran truchas, que no se sabía quién estaba detrás, que supuestamente exportaban. Tenemos a nuestro invitado, para no olvidarme el nombre, lo voy a buscar bien, si me lo canta mejor. Miguel Cuñas Rodríguez, subinspector general de justicia, que está con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto. Usted es abogado, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, le explica en dos palabras qué es la IGJ a la gente que por ahí no lo tiene tan claro, el fundamental trabajo que hace la Inspección General de Justicia. Bueno, es un organismo fuertemente desconcentrado que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que tiene una ley orgánica que es de derecho público, constitucional y administrativo, que les da una competencia específica en materia de control societario, asociaciones civiles, fundaciones, uniones transitorias, fideicomisos, todo eso en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el ámbito federal, es decir, en todo el territorio de la República Argentina, sociedades de ahorro previo. O sea, la seguridad que yo tengo de que efectivamente detrás de una empresa haya personas, exista la empresa, sea cierto que hay gente responsable detrás y demás, nos lo dan ustedes, ¿no es cierto? En la medida en que la Inspección General de Justicia controla, sí. ¿Por qué? Porque la política societaria es una política de Estado para cualquier país, digamos, del mundo. Y no es la excepción en la República Argentina, por lo menos durante esta gestión, desde luego. Bueno, ¿y qué inventó el gobierno de Mauricio Macri sobre estas sociedades rápidas, veloces, en 24 horas, que eran la gran maravilla del mundo? Bueno, en realidad nada es casual sino causal. Como en el 2016 se destapa la olla de los Paradise Papers y los Panama Papers y estaban focalizadas las offshore, lo que tenían que hacer era correr el foco y crearon una suerte de offshore locales que entraron por la ventana a través de una ley denominada de apoyo al capital emprendedor, la 27349, que empezó a gestarse justamente en el año 2016, se cristaliza en el año 2017 y en uno de sus capítulos regula este nuevo tipo societario, por denominarlo de alguna manera, que a su vez casi que lo colonizó en punto a control y constitución el ex Ministerio de Modernización. O sea, sacó el control de estas sociedades del ámbito de la IGJ, lo mandó al Ministerio de Modernización. Porque en realidad se hizo en los hechos a través de trámite a distancia, el sistema de gestión electrónica documental, que aún hoy está en el ámbito de la administración pública, por lo cual ya venía cocinado el plato cuando llegaba a la IGJ. Se apretaba el botón, en 24 horas se tenía la Constitución, se obtenía la quit, por parte de la AFIP, se empezaba a operar y no se, digamos, verificaba ni la sede social, ni la calidad de las personas humanas que integraban. ¿Es verdad que había sedes sociales en plazas, por ejemplo? Bueno, sí, y en cocheras, y en casas de familia que desconocían que allí funcionaba una empresa. Es como que yo le diga que la sede social de una empresa que voy a constituir está en Talcahuano 551. Sí, el Palacio de Tribunales. Claro, enfrente, efectivamente. En Talcahuano 550 está el Palacio de Justicia, enfrente está la plaza. Bueno, algo así ha pasado con varias de estas sociedades que... Y después anda a encontrar a los socios, ¿no? No. Todos los socios de estas casi 40 sociedades por acciones simplificadas tenían su residencia real en Rosario, en el Gran Rosario, un par en la provincia de Córdoba y uno o dos también en la provincia de Buenos Aires. Y todos constituían sociedades en la ciudad autónoma de Buenos Aires, como si fuera una suerte de Delaware
de la República Argentina durante los años de 17, 18, 19, ¿no? ¿Cómo se descubrió que eran de los monos y demás? ¿Cómo? Por un oficio que nos gira, o sea, un requerimiento informativo que nos gira un fiscal federal, Walter Rodríguez, de la provincia de Santa Fe, en donde detallaba determinadas, digamos, situaciones que estaban siendo materia de instrucción en una causa penal que involucraba a la banda de los monos, y a partir de ahí empezamos a tirar del cable y caímos en la cuenta de que en 40 sociedades por acciones simplificadas había solamente 23 personas humanas de carne y hueso, que algunos tenían como actividad declarada ante la AFIP jornalero, y que sin embargo el objeto de su sociedad era dedicarse a la actividad informática, que estaban en el catálogo de contribuyentes no confiables de la AFIP. ¿Y que tenían actividad, digamos? No, la actividad que tenían era facturación. Facturación para generar blanqueo. Blancos. Así es, claro. Facturación pro blanqueo. De cualquier cosa, digamos. De cualquier cosa, sí. Porque como se emiten facturas a consumidor final, no hay que nominar. Es excepcional que sea un responsable inscripto que tenga que poner la quit del que recibe, porque esté, claro. Digamos... Entonces, de lo que fuera, vendían un montón y con eso entraba toda la plata sin costo. Sin costo. Es el lavado más barato del mundo. Además. Así es. Y eso pasaba también con inmuebles. Sociedades que se constituyen con el 25% de capital social integrado de 2 salarios mínimos vitales y móviles, que en aquel momento eran 7.500 pesos, cuando el salario mínimo era 15.000, el resto había que constituirlo a 2 años, y de repente aparecían pateando una baldosa y comprando un inmueble en Callao y Lavalle por $1 millón. ¡Qué bárbaro! Y bueno, para eso es que se usaron. En realidad, por eso el senador Parrilli el año pasado impulsó un proyecto de reforma a ese capítulo de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación, y ahora está a la espera de que se pueda tratar en diputados. Y que en realidad no es que elimina las sociedades por acciones simplificadas, sino que permite a los organismos de control, no solamente a la Inspección General de Justicia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino a todos los organismos distritales, que son direcciones de personas jurídicas en general, en las distintas provincias, hacer un control de legalidad de fondo y de forma, claro. Adecuadamente. ¿Para qué? Para evitar, en definitiva, perjuicios a terceros. Porque aquí no solamente se perjudica el fisco por la elusión o por la evasión, sino los potenciales terceros cocontratantes, porque se dan cuenta de que cuando quieren reclamar... ¿a quién le vas a reclamar? ¿A la plaza? A nadie, porque detrás de eso lo que hay es la nada misma. ¡Qué bárbaro, qué locura! La verdad es impresionante, esto impresiona. Señor Andrés Lerner. Doctor, buenas noches. Justamente, ¿no? Todo esto además surge del ámbito en el que tiene jurisdicción la IGJ, que es la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, si, digamos, esta caja de Pandora justamente se llega a abrir a nivel país, nos vamos a encontrar con un montón de otros casos, ¿no? Quizás no sobre una banda tan emblemática como los monos, pero sí de un montón de actividades ilícitas, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, porque, insisto, son las onshore locales. Es decir, cuando se puso el foco en las que estaban afuera, entonces se ideó un mecanismo que permitiese hacer lo mismo, pero desde adentro de la República Argentina. Y este fue el modo, esta fue la herramienta y la forma en que se la utilizó, además. Por allí hay debates en el sentido de que si las offshore, hablando de las de afuera, ¿no?, son legales o ilegales, no se conoce una utilización lícita de las mismas. Y por definición... No tendría sentido. Claro, no tendría sentido, sería un gasto ridículo. Una contradicción absoluta, porque precisamente se apela al derecho extranjero, se mantiene la sociedad en una guarida fiscal que tiene bajo nivel de tributación u opacidad absoluta, y es por algún motivo necesariamente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Entonces, con este panorama increíble, ¿no?, sobre las onshore, me gustó la calificación, ¿cómo analizaría entonces el discurso de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, punitivista, de combate al narcotráfico? Digamos que no hay una... ¿Cómo lo analiza en contraposición con esta sistematización de la legalidad? Bueno, se le está dando un vehículo justamente a los que incursionan en estas actividades delictivas para poder blanquear el producido que tiene origen espurio. En definitiva, para eso sirven las SAS y han servido. Es el combate al narcotráfico que proponía, que planteaba el macrismo. En el costado económico, por lo menos, claramente no lo lograron. Al contrario, lo beneficiaron. Al contrario, le dieron una herramienta que antes no tenían.
porque las sociedades de responsabilidad ilimitada, las sociedades anónimas, están mucho más controladas. No solamente aquí, sino en toda la República Argentina por los distintos organismos de Contralor, ¿no? O sea, que se entienda, esa plata en negro producto del narcotráfico no podía ser utilizada para nada, salvo blanqueándola con este tipo de operatorios. Exactamente. Y ahí sí te puedes comprar casa, departamento, todo, y vos sos una persona que teóricamente te la ganaste por derecha, y en realidad sos un narco. Para no comprometerse, inclusive, en punto a esto último que acaba de mencionar, en la declaración jurada de beneficiario final nunca aparecían personas de carne y hueso. Decían que no había ningún beneficiario final que fuese persona humana, con lo cual se despegaban todavía más. ¿Y quién controlaba eso? Lo controlaba, por supuesto, el administrador, que además se daba la particularidad de que las sociedades se constituían por 99 años y los cargos también eran por 99 años, lo cual parece que va contra... Claro, exactamente, contra la regla de la vida, ¿no? ¿Qué tal, doctor? Quiero preguntarle por los alcances y hasta dónde el Estado puede hacer algo para este tipo de cosas, porque hace poco nos enterábamos que un accionista del Grupo Clarín había intentado constituir una offshore en Argentina. La IGJ tuvo objeciones al respecto y después la justicia fue la que dijo, acá no hay nada por investigar. Entonces me gustaría saber sobre ese caso y en general, ¿cuál ha sido la respuesta que la IGJ obtuvo de la justicia cada vez que quiso avanzar sobre esta materia? Bueno, a ver, ese caso que usted menciona, que se presenta con un balance de adecuación ante la Inspección General de Justicia por 2.500 millones de pesos. Nos referimos a José Aranda, sí. Del Grupo Clarín. Sí, porque ha tomado estado público y efectivamente lo compromete a él y le concierne a él en forma directa. Es exacto que una sala de la Cámara Comercial de la Capital Federal le ha validado eso porque ha pretendido, digamos, dejar sin efecto la resolución que emitió la Inspección General de Justicia de la Nación que dirige el doctor Ricardo Nissen. Eso está recurrido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y eso originó además una resolución general aclaratoria de la IGJ por un lado y la promoción de denuncia de juicio político a los camaristas que suscribieron esa resolución por el otro. ¿Perdón? Pero, ¿puede explicar de vuelta qué es lo que se cuestiona? Porque no sé si quedó claro sí, qué es lo que le básicamente el requerimiento fue una adecuación de una sociedad extranjera, offshore, a la legislación argentina. Y en base a la documentación presentada, esa adecuación originó que la Inspección General de Justicia comenzase a fiscalizar cuál era, en definitiva, el origen de esos fondos que surgían del balance de adecuación, que, insisto, eran aproximadamente 2.500 millones de pesos, y se comunicó a los organismos de Contralor pertinentes, como son el Banco Central de la República Argentina, la AFIP y la UIF, esta situación, de modo de que ellos tomaran dentro de su esfera competencial, investigaran. Exactamente, el sendero que consideraran adecuado en términos de legalidad. Mariano, ¿quería decir algo? La Cámara lo que hizo, perdón, si me permiten, fue, desde el punto de vista de la IGJ, como lo más grave, indicarle al concernido directo qué era lo que debería haber pedido, que no era una adecuación a la legislación argentina, sino un cambio de domicilio. Y entonces le está abriendo una puerta de entrada y le está haciendo, digamos, desde la jurisdicción, una suerte de consultoría para indicarle cuál es el sendero correcto que debería haber transitado y no transitó. Pero están trabajando de consultores impositivos, ¿no? Efectivamente. Eso es lo que nosotros hemos indicado en la denuncia que está tramitando en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Muy bien. Sí, yo quería variar por un segundo de tema, pero en realidad estamos en la misma materia. Porque y es la última, bueno, estamos sin tiempo, así que también aprovechen. tuvo un rol muy importante la IGJ en algo que fue casi un lanzamiento de campaña de Mauricio Macri, que fue la constitución de un fideicomiso ciego, donde Mauricio Macri declaró, bueno, yo me corro de todos mis intereses, de todas mis empresas, y los va a manejar este fideicomiso ciego. La IGJ, una de las primeras acciones que tuvo en este gobierno fue decir, este fideicomiso era trucho, palabras más, palabras menos. Sí, en realidad sí. La figura del fideicomiso ciego no existe en el derecho argentino, por un lado. La fiduciaria era una sociedad integrada por escribanos,
Y los bienes fideicometidos no representaban ni por asomo la totalidad del patrimonio declarado por Mauricio Macri en su momento. En el mejor de los casos, un 40 y algo %. Pero luego aconteció que en el transcurso, digamos, del desarrollo de la manda fiduciaria, del negocio fiduciario, aparecen, digamos, pagos por 54 millones de pesos de una sociedad vinculada a una familia, vinculada a su vez al expresidente de la Nación, que no fueron reflejados, digamos, de manera adecuada en la sociedad que los recibía. Y el único accionista de esa sociedad que era beneficiario de esos pagos, por más de 50 millones de pesos, era justamente el fiduciante expresidente de la Nación. O sea, no era un fideicomiso ciego, no era por todo el valor de su patrimonio y ni siquiera lo respetó porque siguió haciendo negocio. Como el blanqueo, Pablo. ¿Vos te acordás cuando el blanqueo... No, locura. Digo, en el blanqueo de capitales no podían entrar los familiares de Macri. Metió un decreto y después entraron de forma irregular. Es decir, todo mal. Todo cualquier cosa. Es que de hecho la primera declaración jurada patrimonial que todo funcionario público tiene que hacer ante la Oficina Anticorrupción da un montante para el expresidente de algo así como 70 millones de pesos. Y la última supera los 270 millones de pesos. Doctor, nos quedamos sin tiempo, porque la verdad es apasionante. Estos temas, por ahí mucha gente no los conoce, pero a mí me parecen interesantísimos. Tienen que saber que la IGJ está ahí para cuidar los intereses de todos también, ¿no? Así es. En esto. Así que gracias por venir a contarlo. Por favor, a ustedes. Gracias. Un gusto. Señores, pausa. Volvemos enseguida. No te vayas, dale.